Tengan todos ustedes muy buenos días. En este martes 31 de mayo estamos en la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de política porque estamos a solo unas horas de que el presidente Salvador Sánchez Serén presente el informe de su segundo año de gobierno ante la Asamblea Legislativa. Esta vez vamos a analizar su segundo año como administrador del Estado desde la perspectiva de la oposición. Para ello tenemos con nosotros esta mañana al doctor Norman Quijano, diputado por el Partido Arena, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor. Buenos días, Manuel. Muy buenos días, amables televidentes. Gracias por invitarme, Manuel. Doctor, fíjese que antes de que creo yo de que hablemos de lleno de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén, me gustaría que analizáramos cuál ha sido el papel del Partido Arena como oposición en estos 2 años. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cuál considera usted que han sido los aciertos y los desaciertos de Arena como oposición del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén? Sí. Bueno, debo de empezar diciéndote de que 35 diputados nos permiten tener un grado de incidencia en elección de funcionarios de segundo grado y en aprobación de endeudamiento, para lo cual se requiere la mayoría calificada de 56 votos. El FMLN alcanza muy fácilmente con los demás partidos, con PCN, con GANA, incluso el Partido Demócrata Cristiano, la mayoría simple de 43 votos, con suma facilidad. Eso hace limitar las posibilidades de nosotros. Es importante el tener un grado de incidencia a la hora de ver los niveles de endeudamiento del país, que por cierto son muy altos, es uno de los graves problemas que tenemos, pero también nos ha faltado, yo creo, y ahí diría yo a toda la clase política, grandes acuerdos de nación, sobre todo en elección de funcionarios de segundo grado. Yo creo que no podemos seguir con la misma dinámica que se ha impulsado en la Asamblea Legislativa tradicionalmente. Debemos de tener un mecanismo donde participen otro tipo de actores que permitan arribar a acuerdos en una forma más expedita. Nos demoramos un poco con el fiscal, nos demoramos con la reelección de la señora procuradora. Desde agosto, entiendo yo, estamos en espera de lograr acuerdo para los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, y eso en alguna medida pues entorpece la confianza que tiene que generar un gobierno también. ¿Faltan propuestas, doctor, o qué es lo que falta en la Asamblea Legislativa, o entendimientos? Sí, a eso me refería. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, pero yo creo que ya el mecanismo que se ha usado a través de la comisión política, de ese confrontación permanente, porque esto yo lo he vivido por muchísimo tiempo. Así fue durante 15 años en mi primera etapa como diputado antes de ser el alcalde de la ciudad, y ahora que he retornado a la asamblea veo el mismo tipo, como que no pasamos de llegar a la mesa, poner sobre la mesa 2, 3 nombres, el otro los rechaza. El simple hecho que un partido político ya los proponga ya es estigmatizado, ya es rechazado, porque si lo está proponiendo Arena es porque es arenero, si lo propone el FMLN es porque es simpatizante del partido de ellos. Entonces entramos en ese estira y encoge que yo creo que debemos de propiciar mayor participación de otros actores, aunque la decisión la tomemos nosotros, pero hay que abrir la discusión para otros actores, tanques de pensamiento, otro tipo de organizaciones que realmente puedan dar aportes importantes para que las personas que surgen y que entran a esa mesa pues inmediatamente no sean rechazadas solo porque ha sido propuesta por un instituto político. ¿Y cómo definiría usted la relación que han tenido con el Ejecutivo? Por el hecho de ser oposición, pues la mayoría de los ciudadanos pensamos que es una relación de choque, pero ¿cómo lo ven ustedes desde la Asamblea Legislativa, la relación con el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén? Yo diría ríspida, ríspida porque es un gobierno y sobre todo el profesor Sánchez Serén, dependiendo del escenario donde él se encuentre. Si está en la sede de ANEP, lo ves con un discurso concertador. Si lo ves en la plaza pública el 1 de mayo, un discurso estridente, divisorio, lleno de ansiedad, lleno de increpaciones para los actores privados, de oligarcas que no pagan impuestos, de esto y lo otro, que en nada contribuye. Es decir, el gobierno habló de que iba a generar los puentes necesarios para poder establecer los pilares del desarrollo que el país demanda con tanta urgencia. Sin embargo, eso no se da. Los mismos organismos internacionales ven en la actual coyuntura política demasiado nivel de confrontación entre los actores políticos.
Y yo creo que el presidente es la persona llamada a generar un liderazgo positivo, un liderazgo concertador, y la inacción del profesor Sánchez Serén, pues entonces también está teniendo graves consecuencias. Y Arena, a nivel interno, a nivel de su fracción, ¿cómo está funcionando, doctor? Mira, yo veo una fracción que discute, diría yo, con mucha fuerza al interior de la misma. Hemos aprobado un reglamento interno de funcionamiento como fracción donde nos invitan a que una vez que hayamos logrado la mayoría de los 35 diputados para determinado tópico, los demás tenemos que acompañar. Yo veo una discusión bastante enriquecedora al interior de nuestra fracción. Y eso es bueno porque dejó de ser una fracción que antaño pues recibía una instrucción. Acuérdate que éramos gobierno cuando yo estaba en mi periodo anterior. Entonces a veces venía una línea marcada desde la dirigencia del partido, desde alguna esfera de gobierno que estaba tutelando algún proyecto de ley. Ahora es todo lo contrario, nosotros tenemos mayor autonomía en la toma de decisiones, aunque también algunas veces entorpece la celeridad con que quisiéramos nosotros salir con alguna propuesta. El último caso yo creo que fue bien evidente que la fracción sí tiene amplia discusión al interior de la misma, te repito, eso es positivo, pero esa discusión siempre tiene que ser con una racionalidad y con una fuerza argumentativa importante, y sobre todo pensando en los más caros intereses de los salvadoreños. Entonces, abandonar cualquier inclinación de lucimiento de tipo personal o agenda personal y siempre estar pensando pues en los amplios sectores de la sociedad que está esperando de nosotros una actitud consecuente. En síntesis, yo te diría de que estamos bien, hemos avanzado prácticamente ya el primer año de esta legislatura. Yo veo indisolublemente unida yo nuestra fracción, así la veo, y con amplio criterio para poder discutir los temas más álgidos de la vida nacional. Le pregunto de cómo está la relación entre los diputados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vimos la discusión de los 152 millones de dólares que estaba solicitando el Ejecutivo para reforzar el tema seguridad, el pago de pensiones del ITFA y reforzar también el trabajo de la Fiscalía General de la República, algunos, voceros del FMLN, diputados también, ellos decían, lo que pasa es que en Arena no se les permite votar a algunos diputados que sí están de acuerdo, por ejemplo, con la aprobación inmediata de estos fondos. Y bueno, se mantienen ahí porque por los lineamientos del mismo partido. No, mira, hay que hacer una diferenciación entre el FMLN y Arena. El FMLN recibe una línea y todos obedecen ciegamente la línea que manda de la cúpula del partido de ellos. En Arena no es así. Y cuando te decía que no se les permite votar, nosotros siempre hacemos un enorme esfuerzo para votar como bloque. Eso envía un buen mensaje para la población. Una fracción que vota permanentemente dispersa, eso te da una demostración que no somos capaces de construir consensos importantes. Nosotros siempre estamos buscando votar en forma unida. El tema de los 152 millones sí generó más discusión de la que yo pude haber previsto. En primer lugar, porque el gobierno siempre se negó a los mecanismos de transparencia y de fiscalización que la mayoría de nosotros exigíamos, y yo me puedo poner entre ese número de diputados que exigíamos mayores niveles de transparencia. Empezamos hablando de una cuenta especial que estuviera separada del Fondo General de la Nación para que el gobierno no pudiera hacer uso en forma discrecional. Sabemos que el gobierno arrastra graves problemas fiscales. De hecho, hay tanques de pensamiento y organismos internacionales que prevén que dentro de 2 o 3 meses podríamos llegar a un default, lo que es conocido pues como incumplimiento del pago de la deuda. Eso sería de graves y catastróficas consecuencias para el país. Entonces nosotros lo que queríamos era tener los mecanismos no solamente de fiscalización y de transparencia, sino que ese fondo fuese como tal, al final quedó a la Dirección General de Tesorería, donde las instituciones acreedoras como la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y todos los entes que se veían, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y también el IFA pudieran hacer los retiros en forma oportuna sin que eso se distrajese
en otra actividad que no fuese la que expresamente señalaba el decreto. Logramos conseguir eso y mira qué rápido logramos el consenso. Aprovechando que tenemos estas imágenes sobre la situación de violencia que ha estado enfrentando El Salvador, hablemos del combate a la criminalidad. Ya son 2 años del profesor Salvador Sánchez Serén trabajando en el gobierno y bueno, uno de los temas principales que ha acaparado titulares a lo largo de estos 2 años y durante mucho tiempo en El Salvador, pues ha sido el tema seguridad. ¿Cómo ven ustedes las acciones que se han tomado, las medidas emergentes y todo el trabajo que se ha hecho desde el Ejecutivo en el combate de la criminalidad? Sí. Hemos contribuido decididamente, Manuel. Nosotros hemos sido parte de esos acuerdos, esas reformas de tipo legal al Código Penal, Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil o Ley del Menor Infractor. Todas esas reformas y algunas iniciativas que se han tomado, que han sido consideradas como medidas extraordinarias, yo no le veo nada de extraordinario. Yo no sé por qué se le puede llamar medida extraordinaria el no permitir que entren ilícitos a las cárceles. Yo no sé cómo se le puede llamar medida extraordinaria a vedar las comunicaciones a los privados de libertad, etcétera. Todas esas cosas las veníamos proponiendo. Yo recuerdo que Rodrigo Ávila siempre expresaba de que los centros de operación de la criminalidad están en las cárceles, en los recintos carcelarios, y que había que vedar ese ir y venir, ese flujo de comunicaciones. Se argumentaba que las telefónicas se oponían. Entonces nosotros hemos sido parte de este proceso, nos consideramos parte de él. Llegamos al momento que era para mí la parte medular de esto, lo que era el financiamiento de las medidas. Habíamos tenido una mala experiencia, Manuel, si te recuerdas, cuando aprobamos el impuesto a las telecomunicaciones, se había dejado, y por eso es de que se dio tanta resistencia con estos últimos 152 millones. Se aprueba el impuesto a las telecomunicaciones, nosotros no votamos por el impuesto a las telecomunicaciones. ¿Y qué es lo que sucede? El gobierno lo usa para los festivales del buen vivir, el gobierno lo usa para unos megatec, para unos programas de becas en Apopa, que yo te voy a decir, pues no es el programa, la finalidad en sí que tienen esos recursos, sino que es el hecho que se engaña a la población, donde se le dice que eso es exclusivamente para la seguridad y se destina para otros menesteres. Entonces te digo, yo veo una situación grave de violencia. Tenemos un promedio de 18.3, porque acuérdate que enero fue sumamente violento. 18.3 homicidios por día. Promedio por día, ¿verdad? Aunque tenemos que reconocer que ha habido una baja de homicidios, se reporta un promedio en los 2 años del profesor Sánchez Serén, 11.700 homicidios, 11.765 homicidios en 2 años. Significa 30.738 homicidios durante los 2 gobiernos del FMLN, el del señor Funes y el del profesor Sánchez Serén. Es una cantidad impresionante de salvadoreños que vieron perdida su vida porque el gobierno no le garantizó las mínimas condiciones de seguridad. Entonces el país es uno de los países más violentos del mundo y eso nos frena para activar los motores del crecimiento económico, no genera la confianza, nadie quiere venir a invertir un país con esos niveles de criminalidad y entonces entramos en ese grave problema que gran parte de nuestra población, al no encontrar una posibilidad de crecimiento y desarrollo en sus expectativas personales en el país, no le queda otro camino que trascender las fronteras patrias y buscar pues su futuro, su destino en otras latitudes. Ahora bien, pero si hablamos de seguridad, por ejemplo, el tema no es nada nuevo, ya lo habían enfrentado también los gobiernos del Partido Arena, y fue durante esos gobiernos precisamente que vimos, por ejemplo, el plan Mano Dura, el plan Super Mano Dura, y una serie de acciones que se tomaron y que también en determinado momento no lograron solventar la misma situación de criminalidad. ¿Considera usted que no tiene culpa también Arena, por ejemplo, de los problemas de seguridad del país? Nosotros nunca tuvimos los aportes que ha tenido el gobierno del FMLN. Rodrigo trabajaba con menos de la mitad. El presupuesto asignado a la cartera de Justicia y Seguridad ronda los 442 millones de dólares al año. Rodrigo me decía, yo no llegaba ni a los 200 millones de dólares al año. A nosotros no nos estaban dando préstamos el FMLN. Un poco al lado de la manga de la camisa se dio el famoso fideicomiso, el Fondo de Obligaciones Previsionales, que ciertamente tenía algunos roces constitucionales y que al final el FMLN, después de tanto criticarlo, terminó usándolo en demasía, con creces.
a tal grado que llegó a pagar el 1%. Entonces las condiciones en que nosotros laborábamos eran distintas, pero debo de anotar algo importante, Manuel. Los homicidios nunca pasaron de 8 homicidios al día. Con el FMLN hemos llegado a topar a 32 homicidios al día. El año pasado ha sido el año más violento en la historia del país. En el 2015 se produjeron más de 6.900 asesinatos en El Salvador y más de 1.500 personas desaparecidas, muchas de las cuales también, indudablemente, muchas de esas, lamentablemente hay que decirlo, están muertos. Difícilmente se van a recuperar esas más de 1.500 personas desaparecidas. Entonces hemos llegado a niveles extremos y esto tuvo un ingrediente que fue como una especie de catalizador, Manuel, la famosa tregua, donde el gobierno destina $2 millones para darle todo tipo de canonjías, de privilegios a los señores, le lleva orquestas hasta por 5 días, le lleva cientos de cantidades de porciones de pollo y genera todo ese bacanal dentro de los centros penitenciarios. Las pandillas crecieron de 11.000 clicas a cerca de 60.000 clicas, entonces hubo un crecimiento exponencial porque vieron ellos de que delinquir, lejos de llevarlos a una pena segura, los llevaba a un centro penitenciario donde tenían todo tipo de privilegios, como ya te he expresado. Ahora sí, yo creo que los criminales saben que cuando van a un centro penitenciario, primero van a estar aislados. Yo preguntaba por la salud de algunos de ellos, nos decía el señor ministro de Seguridad que los están sacando 3 veces a la semana, 1 hora, es decir, 3 horas durante la semana para que reciban un poco el sol, porque sabes, pues la falta del sol, la radiación solar ayuda a la absorción de la vitamina D, si no viene el raquitismo, vienen ese montón de problemas, sobre todo las micosis, los hongos en la piel, y decía que estaban sufriendo. Entonces hoy sí las personas que van a delinquir saben que los van a aislar, están prohibidas las visitas, no solamente las visitas íntimas, sino que las visitas de familiares. Ese aislamiento, yo creo que ese ha sido casi el 70%, me atrevo a expresarlo, quizás el 70% de lo exitoso de las medidas ha estado circunscrito al aislamiento, más que a ese plan operativo que a veces más se puede llamar como un show, si quieres, ¿verdad? Cuando ves hasta tanquetas y ves ese gran despliegue. Yo creo que el simple hecho de tenerlos aislados, como nosotros lo habíamos venido exigiendo desde hacía mucho tiempo, ha incidido en que haya una disminución importante, lo cual nos alegra mucho. Desde su punto de vista, doctor, ¿cuál ha sido la gran falla que ha tenido El Salvador en tema de seguridad? No solo, digamos, durante los últimos 2 administraciones, sino durante los últimos 30 años. ¿Dónde ha estado el gran problema que nos ha llevado como país a ver las situaciones que estamos viendo, ¿no? Del deportamiento de los homicidios, las extorsiones y una serie de situaciones en las que, por ejemplo, el Estado parecía en determinado momento no tener un control sobre las prisiones? Sí, este es un tema transversal, Manuel. Aquí inciden muchísimos factores. Obviamente los de índole social tienen importancia trascendente. Tenemos más de 500.000 de ninis, los que ni estudian ni trabajan. La población económicamente activa del país por año crece en un promedio de 60.000. El gobierno, el Estado, más bien el Estado, porque no solo el gobierno, el que más genera fuentes de trabajo del sector privado, no alcanza a absorber más de 10.000, 11.000, es decir, cada año tenemos 50.000, 60.000 jóvenes que no tienen una alternativa para buscar expectativas de desarrollo en su vida. Entonces, si a esto le agregas la falta de crecimiento, de la robustez de la economía, que cada vez tenemos peores indicadores, hace poco acaban de oficializar las cifras del crecimiento económico del 2014, mira, estamos en el 2016, y el gobierno había dicho que habíamos crecido en su momento 2.3 y ahora resulta que crecimos 1.4 en la economía, entonces no se generan las oportunidades para las personas que entran a la PEA, a la población económicamente activa. Claro, esto genera desempleo, desocupación, informalidad y trae aparejadas una serie de cosas que todo el mundo conoce, pues no hay tributación porque no hay empleo formal, bien remunerado, etcétera, etcétera. Entonces, si a esto le agregas la deserción escolar, que es algo impresionante, yo tengo aquí cifras de deserción escolar que realmente nos damos cuenta que lejos de avanzar, el país retrocede en todos los órdenes de la vida nacional.
Es un retroceso tan significativo que nos ha llegado a poner, Manuel, como el patito feo en Centroamérica, el que menos crece en su economía, el que más se endeuda con relación al PIB. Estamos llegando nosotros a 16.000 millones de dólares de la deuda externa. Un tercio de la deuda externa que hemos adquirido en el país históricamente ha sido contraído por el FMLN. Andábamos allá por el 2009 por los 10.000 millones, ahora estamos llegando a los 16.000 millones del 62%, tal es así que ante ese panorama tan desalentador, organismos como el Fondo Monetario Internacional, y el viernes 6 de mayo yo me quedaba sorprendido, no solamente decía que había que quitar los impuestos que no eran tan productivos como el impuesto de las telecomunicaciones y el impuesto de las operaciones financieras, sino que también recomendaba nuevos impuestos como el predial, aumentar el impuesto sobre la renta para los que tienen mejor salario. Entonces daban un montón de medidas de no contener el gasto y no hay una medida fuerte que nos haga creer que el gobierno está conteniendo el gasto. Es todo lo contrario. Tenemos un 9% del PIB en pago de salarios, en pago de remuneraciones, cuando un país con un crecimiento promedio al nuestro no pasa del 7%. Y se estima que vamos a llegar al 10.5% del PIB en cuanto a remuneraciones. Es decir, hemos crecido desproporcionadamente en el número de empleos, y de todos esos 40.000 nuevos empleos que ha generado el FMLN desde que llega al poder, asómbrate de esto, qué bueno que la mayoría fueran para seguridad, para educación, para salud. Es clientelismo político y eso está pesando sobre las finanzas del Estado. Doctor, vamos a hacer a esta hora de la mañana una pequeña pausa, pero ya vamos a regresar con más de esta entrevista. Recuerden, hoy estamos conversando con el doctor Norman Quijano, haciendo una evaluación del segundo año de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana estamos haciendo una evaluación del segundo año de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Recordemos que mañana él presentará el segundo informe a la Asamblea Legislativa. Hoy estamos conversando con el doctor Norman Quijano sobre diversos aspectos de la administración del profesor Serén. Específicamente hemos comenzado a abordar el tema seguridad. Hasta ahora, bueno, hemos hablado del grave problema que ha tenido El Salvador en los últimos años, pero una de las preguntas que surge es, doctor, ¿la Asamblea Legislativa ha hecho su parte en cuanto a lo que le corresponde en el combate a la criminalidad? Porque ya nos habló que se han reformado leyes, pero a veces eso trasciende un poco más allá. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, a los ciudadanos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana respecto al trabajo que ha hecho la Asamblea Legislativa en el combate a la delincuencia? Bueno, tenemos que hacer una diferenciación, Manuel. La labor del legislador no es crear planes operativos ni establecer políticas públicas en materia de seguridad. Quien tutela este tema es el gobierno central a través del Ministerio de Justicia, Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Nuestro aporte se limita precisamente a acompañar medidas de financiamiento, a acompañar la agilización de recursos pues, en el momento oportuno y las reformas legales en los cuerpos de ley que van a permitir pues, que las autoridades tengan las herramientas. Entonces, yo sigo creyendo que el gobierno tiene una deuda enorme en materia de seguridad pública con la ciudadanía. Las cifras son pavorosas. Ya he mencionado, no las voy a repetir, las cifras son pavorosas. Yo le preguntaría a los salvadoreños, usted, estimado compatriota, ¿se siente más seguro ahora que usted va a la calle o cuando usted va a salir en la noche? ¿Siente usted seguridad para llegar a su hogar o se siente más inseguro? Y cuando le preguntas temas tópicos de esta naturaleza, ¿usted siente que ahora tiene mayores oportunidades para conseguir empleo? ¿Usted siente que ahora lo atienden mejor en los centros de atención pública de salud? ¿Usted siente ahora que tiene mayores oportunidades para apuntalar el crecimiento de su familia, etcétera? Yo estoy seguro que la respuesta es no, y la prueba es que las últimas encuestas, Manuel, reprueban la actitud del gobierno. Y vayamos por rubros. Miren el tema de educación. El profesor dijo de que iba a crear el Ministerio de Cultura, que iba a crear el Ministerio de la Mujer y que han pasado 2 años pues y no lo hemos visto. Pero no solamente eso, fíjate que el profesor Sánchez Serén, que fue ministro de Educación, mantuvo a los estudiantes de las instituciones públicas reprobados en la PAE durante sus 5 años como gobierno.
Ahora tenemos de que cuando llega a ser presidente, que tiene mayor oportunidad de incidir, primero dijo que iba a llevar el PIB en materia de educación al 7% del PIB y ha bajado la inversión del PIB en materia de educación, creo que estamos en 3.1. La PAES dijo que iba a alcanzar un 6.20 para el 2014, los alumnos de la PAES están sacando 5.3. Hay 197,000 matrículas menos en los 7 años del gobierno del FMLN y eso ha aumentado ahora en el 2016. El caso de la matrícula básica, estoy hablando de la educación, que ese debe de ser la apuesta fundamental de todo gobierno, universalizar el bachillerato como nosotros lo habíamos ofrecido en Plan País. Es decir, veo que la situación, te decía, se vuelve más grave. Son 241,000 alumnos menos en los años de gobierno del FMLN, es decir, que vieron frustrada su aspiración de coronar una carrera y poder servirle a su familia. Entonces, eso genera una grave crisis de ansiedad y de frustración en la población joven, pues sobre todo. Mira el caso de los adultos, por parte dice, tenemos que la matrícula de adultos cae 62.3 durante los gobiernos del FMLN. Ellos dicen, obviamente, desearían vivir mejor, pero no lo pueden hacer. Entonces, al final te encuentras de que El Salvador no avanza, El Salvador retrocede. Y si así estamos en educación, mira los casos de salud, falta de insumos médicos, no sirven las lavanderías del hospital de Sacamil desde hace años, no corrigen esos problemas. Mira el caso del Hospital de la Mujer, inaugurado a la carrera en forma precipitada. La fianza de fiel cumplimiento, yo no sé si la está exigiendo el gobierno, pero ahí hay gravísimos problemas que ese hospital incluso puede colapsar en un sismo irregular en magnitud, porque fue construido no siguiendo las especificaciones técnicas, se rompen las tuberías, las pacientes están a punto de dar a luz y las están llevando subiendo las gradas, apoyándose en los brazos de enfermera, porque no sirven los ascensores. Entonces, hay una profunda crisis en salud a tal grado de que quizás una de las peores tragedias que puede sufrir un salvadoreño es tener que recurrir a un establecimiento público de salud. Lo más probable es que va a llegar a las 5 de la mañana y se va a retirar a las 9 de la noche y no lo atendieron. Y si lo atienden, lo van a atender en el piso, tirado ahí en el suelo, en forma nada digna para un ser humano. Entonces, yo veo un deterioro, diría yo, acelerado de las condiciones de vida del país, de los salvadoreños. Pero ahora bien, si ustedes, por ejemplo, como oposición, ayer decían, por ejemplo, los mensajes que dieron cuando hacían la evaluación precisamente del segundo año de gobierno del profesor Serén, decía, por ejemplo, Jorge Velado mencionaba de que es momento de rescatar a El Salvador antes de que sea demasiado tarde. ¿Considera usted que están contribuyendo, por ejemplo, a ese rescate del que están hablando? Yo pienso que sí, dentro de las medidas de nuestras posibilidades. Te repito, nosotros somos oposición. Creo de que nuestro esfuerzo debe de estar precisamente en hacer entender al gobierno de la República que si no tiene medidas de ajuste en el gasto, nos llevan precipitadamente a un abismo, del cual yo creo que ya estamos tocando fondo. Mira, a mí me sorprendió cuando lo que te mencionaba, el 6 de mayo, que se retira, ese viernes 6 de mayo, se retira la misión del Fondo Monetario Internacional y deja un catálogo de recomendaciones. Y al siguiente día sale el secretario técnico de Casa Presidencial, el señor Roberto Lorenzana, y dice que lo que ellos buscan es tomar los fondos de pensiones de los trabajadores. En lugar de buscar las medidas de ajuste fiscal, de contención del gasto, y ver cómo generan la confianza para generar más tributos, sencillamente a lo más fácil, ¿verdad? A tomarse los 4.800 millones de dólares que representan los fondos de pensiones de los trabajadores. Eso es totalmente desmoralizador. Es totalmente desmoralizador y le manda un mensaje a la clase trabajadora del país. Nosotros con nuestras medidas populistas no estamos dispuestos a detener la contratación de nuestros activistas. Nosotros no estamos dispuestos a contener el exceso de gasto corriente, nosotros estamos dispuestos a tomarnos, porque eso es lo más fácil para nosotros, esos 4.800 millones. Eso hace bajar prácticamente 1/3 la deuda externa del país. Le abre de nuevo porque mejoran los indicadores económicos, las instituciones evaluadoras de riesgo país mejoran la calificación del país, lo hacen de nuevo volver a ser acreedor
para más recursos frescos en materia de financiamiento. Entonces, el gobierno tiene agotada la tarjeta de crédito con más de 900 millones de dólares. Mira, cuando intervengo yo el día jueves en la sesión plenaria, que aprobamos los 152 millones, yo expreso, difícilmente, digo yo, pasemos 8 o 15 días sin que el gobierno de nuevo esté tocando las puertas de la Asamblea para mayor necesidad de financiamiento. Eso lo digo yo el jueves, y el viernes sale el señor Eugenio Chicas y dice que necesitan 1.200 millones, y yo te aseguro que le damos 1.200 millones y al siguiente día van a decir que quieren 800. Es un gobierno insaciable, Manuel, es un gobierno insaciable. Mira, la deuda externa, ya te expresé lo que ha crecido, casi 6.000 millones de dólares en 7 años de gobierno del FMLN. Ha aumentado el déficit fiscal a más de 4% del PIB. Ha creado 22 nuevos impuestos. Este gobierno ha dispuesto de más recursos que cualquier otro gobierno en la historia del país, y vuelvo yo a la pregunta. ¿Usted tiene mejor educación para sus hijos? ¿Usted deambula por las calles del país con mayor seguridad? ¿Usted se siente cómodo ir a un centro público de salud para que le brinden salud? Te aseguro que la ciudadanía va a decir que no. Y si tú ves, uno se pregunta, bueno, ¿y en qué han gastado tanto dinero? Pues esa es la pregunta del millón. Las administraciones de Arena construyeron toda la infraestructura vial del país. El presidente Flores dejó prácticamente pavimentado casi hasta la última calle, el último pueblito del país. Yo, que tuve el privilegio de recorrer mi patria de pueblo en pueblo, me pude dar cuenta de la conectividad que tiene. Este es un país hiperconectado, y lástima que desperdiciamos la línea férrea, porque teníamos el país con la línea férrea por kilómetro cuadrado, la más densa red ferroviaria de Centroamérica. Entonces, este es un país hiperconectado. Esa fue obra de las administraciones de Arena. Esa gran autopista que ahora entra, que no, quién sabe cómo estaríamos con los chorros si la administración del presidente Flores con el licenciado Ángel Quiroz como ministro de Obras Públicas no hubieran construido esa enorme vía para entrar, que vienes aquí por Nejapa, entras aquí por la zona de Apopa, y también este corredor que te permite salir allá por Soyapango, por San Martín. Si eso no se hubiera construido, y yo veo la infraestructura que desarrollaron vial del país las administraciones de Arena, no lo veo, yo te digo, con el FMLN no lo veo. Yo veo la falta de planificación. Se habla mucho, yo veía un comentario aquí antes de que entráramos al programa, el famoso paso a desnivel del redondel de las Naciones Unidas. Por el amor de Dios, Manuel, si ni lo habían terminado de inaugurar y ya se estaba dando cuenta la población que no era suficiente para regular el tráfico. Entonces se viene de error en error. Construyen ese túnel que es como una tripita que va dando vueltas y vueltas y vueltas, que Dios guarde que entre ahí un tráiler. No pasa, yo creo que no pasa un tráiler, un furgón no pasa. Dios guarde que se quede un vehículo allí, lo que va a provocar. Entonces no hay una planificación, como que no hay verdaderos ingenieros de tráfico vehicular que vengan a decir aquí la solución es esta. Vuelvo a los túneles que construían las administraciones de Arena. Mira ese túnel ahí que viene ¿cómo se llama?, del Boulevard Constitución, ya a 2 cuadras para llegar al Salvador del Mundo. Una vía amplia, un hermoso túnel. No andar haciendo esa tripita como que es un tatú, donde se escondían los señores durante el conflicto armado. Entonces, todo ese tipo de cosas demuestran que no hay una planificación pensando en el futuro. Las obras las construyen para que inmediatamente de inaugurado. Hoy estamos a la expectativa de lo que va a suceder en el redondel Maferrer. Ojalá que no nos hagan un carrilito ahí para ir dando vueltas debajo de lo que es el redondel Maferrer, y que no va a venir a resolver el problema. Entonces no hay una planificación con verdaderos ingenieros de tránsito que nos haga resolver los problemas. Ese paso a desnivel, se invierten 17 millones de dólares, yo creo que pudieron haber sido utilizados con una mejor planificación. Ahora bien, el gobierno dice que necesita los 1.200 millones de dólares de bonos, pero ¿Arena estaría dispuesto a negociar, a sentarse a hablar de ese dinero?
Mira, decir negociar o sentarse a hablar de, pues nosotros siempre hemos tendido la mano al gobierno, siempre hemos tenido una actitud, diría yo, positiva para conversar, para encontrar solución a los graves problemas del país. Ahora, si no hay un verdadero compromiso del gobierno en una ley de responsabilidad fiscal, mira lo que sucedió en 2012, allá por octubre del 2012. En Casa Presidencial, Arena cede y se le aprueban al gobierno 800 millones de dólares en bonos. El gobierno dice, si me dan esto, vamos a aprobar la ley de responsabilidad fiscal, vamos a hacer esto y esto y esto. 4 o 5 compromisos que ahí están esperando todavía, desde 2012. Si el gobierno se niega a acatar las recomendaciones, que no digo que todas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Fondo Monetario dice que hay que elevar el IVA del 13 al 15 y un montón de cosas, el impuesto predial y todo. Pero si el gobierno se niega a tomar aquellas recomendaciones que sean pertinentes para el estado actual de la economía del país, nosotros vamos a entrar en incumplimiento de pago de deuda y eso, te repito, va a ser un desprestigio, vamos a caer con las calificadoras de riesgo. Ya actualmente el país, cuando necesita colocar recursos a través de bonos en el extranjero, tiene que pagar unas tasas de interés altísimas porque el riesgo país es alto. Entonces esto tiene una incidencia. El gobierno paga más de 150 millones de dólares al año por préstamos que no ejecuta en concepto de intereses. Los organismos te dicen, aquí está la plata, úsela, disponga de ella, pero si el gobierno no la está usando, te puedes imaginar lo que puede representar una cantidad de 100 y pico de millones de dólares de pago de intereses por no usar la plata que no usas por incapacidad de gestión, que no tienes la gente preparada, idónea para poder invertir esa plata, es decir, débil capacidad de ejecución del gobierno de la República. Ahora bien, uno de los temas interesantes también al analizar la gestión, una gestión presidencial, es la atracción de inversiones. Obviamente El Salvador en los últimos, en los últimos años ha tenido ese problema que se dice que no es atractivo para los inversionistas extranjeros. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué no somos atractivos, por ejemplo, para invertir si tenemos mano de obra en abundancia, pero y tenemos una infraestructura que, si comparamos con el resto de Centroamérica, es hasta cierto punto aceptable? ¿Por qué no somos atractivos para la inversión extranjera? Por una sencilla razón, Manuel. ¿Tú crees que un inversionista, viendo al señor presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, ir a celebrar un aniversario de la defunción del señor Hugo Chávez, gritar estertóreamente que Venezuela va a ser el faro que ilumina a El Salvador? ¿Tú crees que un inversionista puede sentirse con ese discurso motivado a venir a poner su plata a El Salvador, cuando los referentes que tiene el gobierno salvadoreño son gobiernos de corte dictatorial? Porque no solamente es hacer elecciones, sino que respetar las instituciones del Estado también es parte de una democracia. Un gobierno que tiene presos políticos donde la comunidad internacional está reclamando el famoso referendo revocatorio y la libertad de presos como el señor Ceballos, Antonio Ledesma, que es un amigo que yo conocí cuando yo fui alcalde, él era el alcalde de Caracas, y ver también la libertad de Leopoldo López, y ver que este gobierno es totalmente afín a eso. ¿Tú crees que un inversionista puede venir al país cuando es que un gobierno con cero transparencia, con graves indicios de corrupción, donde 9 de cada 10 salvadoreños están pidiendo que se instale una CICIES en El Salvador para que investigue graves casos de corrupción, y el gobierno se niega y dice que aquí hay fortaleza institucional, que se ve trastocada inmediatamente cuando se le piden los viajes del presidente al disque señor secretario de Transparencia, y después de que había declarado que era información reservada y que estaba en poder de ellos, después dice que no la tiene, que está extraviada? ¿Tú crees que puede venir un inversionista en esas condiciones al país cuando hay un presidente que permanentemente está diciéndoles oligarcas, explotadores? Si ahora aquí los únicos oligarcas son los dirigentes del FMLN que usan el aparato del Estado para enriquecerse. Esos son los verdaderos oligarcas que ahora tenemos en el país. Mira lo que sucede con Subes, con Cipago y el famoso Citrans, que se les dan 45 millones de dólares, segregan un carril
invierten ellos como Alba Petróleo. Acaba de salir que Petrocaribe, que es Alba Petróleo de Panamá, les prestó 12 millones de dólares con cero transparencia. Viene la fracción de Arena y pide la interpelación del señor Manuel Quinteros, porque ese es el nombre de él, Gerson Martínez es un hombre de guerra, pide la interpelación de este señor para que venga a responder, y te encontrás de que ahí está la señora Michi metida como accionista en unas empresas offshore en la ciudad de Panamá y que tienen 292 millones de dólares de Alba Petróleos en Panamá, de Alba Petróleos del Salvador, y que están quebrando a centenares de transportistas de Soyapango, de Ilopango, que no terminan la terminal de integración y ya están pensando en agrandar el negocio de ellos, porque no es negocio de una empresa privada, es negocio de ellos. Cuando la empresa que contratan en Uruguay no tenía ni un mes de haberse fundado y la contratan porque tenía experiencia, y donde se niegan, como en todas partes del mundo, donde el ciudadano pueda decidir si usa la tarjeta o paga en efectivo. Aquí lo obligan a la tarjeta. Entonces, con toda esa oscuridad de que el chaparral y todas estas cosas, no podemos poner unas CICIES aquí. Entonces, ¿crees que puede haber inversión en un país? Mira, dice, El Salvador es el segundo país con menor crecimiento de sus exportaciones de Centroamérica. Eso significa una baja generación de empleos. Dice, el total de exportaciones en el 2015 es menor que en el 2013, 2 años de retroceso. Las exportaciones, dice, han caído en el 2014. La economía crece con una enorme debilidad y no se generan suficientes empleos. El Salvador pierde competitividad internacional y la inversión extranjera deja de venir al país por inseguridad y desconfianza en un gobierno que abraza, que hace un congreso del partido y que no renuncia y sigue diciendo a los 4 vientos que es un partido de corte totalitario, marxista, revolucionario, cuando el que ha leído el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels de 1848, ellos consideran al capital como el enemigo de todos los males. ¿Crees que un inversionista puede decir, yo mejor voy a ir a El Salvador en lugar de ir a Costa Rica? Yo mejor voy a ir a El Salvador en lugar de ir a Guatemala? Pues no vienen, y eso está teniendo un peso grave sobre la economía del país porque no se generan empleos, Manuel. Entonces, nosotros estamos convertidos en 7 años de gobierno del FMLN en el patito feo de Centroamérica. Menos mal que la propaganda dice El Salvador avanza, Salvador cumple, pero ¿a quién le cumple? ¿Le cumple a los salvadoreños? Yo estoy seguro que no. Le cumple a su clase política para que se hagan más millonarios de los que ya son, pues ahí sí indudablemente que les cumple. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, de combate a la corrupción, o sea, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, los pasos que se han dado? Hasta ahora, bueno, el gobierno ha dicho de que la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido uno de los grandes avances que se han dado y que sus administraciones han sido de las más transparentes comparadas con administraciones anteriores. Nosotros contribuimos a la creación del IAIP, Instituto de Acceso a la Información Pública. No debes de olvidar que Funes pasó más de 1 año que no aceptaban las propuestas que habían surgido para los miembros, cómo iba a quedar el Instituto de Acceso a la Información Pública, y tuvo que venir presiones de otro tipo porque él quería poner a gente de su confianza en el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿De qué te sirve que crean una Secretaría de Transparencia cuando esa es la tapadera de la corrupción que tiene el gobierno de la República? Decir el señor Marco Rodríguez, lo que más ofende es que sea un uruguayo y que se ría de la inteligencia de los salvadoreños y que se burle de los salvadoreños. Eso es lo que más ofende. Y este señor es el secretario de Transparencia, y cuando se han dado todos los casos de corrupción señalados por la opinión pública, en el caso particular de la administración del señor Funes, este señor guarda total y absoluto silencio. Es decir, si es que no basta crear las instituciones, tiene que haber voluntad política que esas instituciones cumplan su mandato, pero crear instituciones para vender ante la opinión pública que combaten la corrupción, y estamos viendo todos los casos que hay en la otra. Mirá el caso del señor Flores del Seguro Social. El señor remesaba todos los días $5,000, fíjate, y mandaba a uno de sus motoristas a que fuera al banco a dejar $5,000 diarios. El señor confiesa y dice que es accionista de una empresa allá en los Estados Unidos, y la corte pregunta a la sección de probidad, no, el señor no tiene acciones aquí, ni
ni es inversionista en nada. Entonces, es risible cuando ves que la sección de probidad dice que el señor Funes tiene un incremento patrimonial de $400,000, por el amor de Dios, y solo en carros ha de tener $800,000, más en armas y tantas cosas. Eso es ridículo decir que tiene un incremento patrimonial de $700,000 cuando la señora de él vive en una casa de 2, 3 millones de dólares. Entonces, cuando el señor vivía en una casa clase media aquí por Santa Elena, por la Embajada Americana, entonces todo ese tipo de cosas la ciudadanía se pregunta. Entonces, decir de que aquí se está combatiendo la corrupción, yo creo que esa es una ofensa para los salvadoreños. Aquí realmente hay una tapadera para hechos graves de corrupción. Mirá el caso del Chaparrales, es impresionante pagar $108 millones, que era un contrato llave en mano, y que no había pero ni tan siquiera el 35% del avance de la obra, cuando todo eso la Corte de Cuentas misma estaba diciendo pues que no había un avance sustancial de la obra como para pagar eso. Entonces, doctor, vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos con más de la entrevista de Hechos AM en el día martes. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM nos acompaña el doctor Norman Quijano, diputado por el Partido Arena, y hablamos sobre los 2 años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Pero ahora, doctor, a mí me gustaría que habláramos un poco de la situación interna del Partido Arena. Para septiembre está previsto que elija nuevas autoridades. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva? ¿Qué nos puede decir sobre este proceso de elección interna del partido? Bueno, mira, amplios sectores al interior de nuestro partido han empezado a ver con preocupación el proceso interno. En octubre fue la Asamblea General del partido, se dio un mandato para crear un reglamento que iba a normar este proceso interno. Si tú sumas de octubre hasta el mes de mayo, son 8 meses, no sé cuánto, y no tenemos claridad sobre ese reglamento interno. Es lo primero que debo de apuntar. Lo segundo que te debo decir es que la actual dirigencia del partido tiene la más grande responsabilidad que alguien pueda haber imaginado de cara a este proceso interno. De su comportamiento, de su respeto a este proceso, de la transparencia con que manejen este proceso, de la libertad que permitan para todas las personas que van a tener la oportunidad de elegir a las nuestras autoridades, va a depender el éxito o el fracaso de Arena para los próximos eventos electorales. Arena es el único partido que puede impedir la catástrofe a la que nos lleva el FMLN, y es obligación de la actual dirigencia de mi partido actuar con total y absoluta responsabilidad en este proceso. No es posible lo que denuncia Rafael Morán, exalcalde de Aguachapán, de lo que ha sucedido en una población de Occidente donde están dando una línea para votar por determinada persona. Eso no se tolera en un país y en un partido que se convierte en la esperanza de los salvadoreños. Permitan que mis compatriotas correligionarios voten en total y absoluta libertad. No se vale andar haciendo peticiones para votar por fulanito, por sutanito, que este es el encargado, que la comisión de enlace ya dio línea. Eso no se tolera, porque eso va a dar al traste con nuestro partido y nos van a derrumbar. Ojo con esto que yo estoy apuntando en esta ocasión, porque yo lo vengo viendo desde hace ratos. Y hay que tener el coraje, la valentía y la entereza para decirlo a tiempo, para que no lloremos sobre la leche derramada después de septiembre, cuando surja una autoridad que no sea producto de la voluntad de mis correligionarios. Permitan que este proceso sea transparente, abran el proceso. No es posible que 8 meses después estamos que no sabemos todavía se cierta qué es lo que se entiende por doble cargo, esto o lo otro, que se quiera impedir que los verdaderos liderazgos del partido afloren para que puedan tener, ya pagamos caro con una dirigencia inexperta en el último evento electoral presidencial, pagamos carísimo. No hubo un partido con la virilidad para defender ese proceso que lo habíamos ganado. Pagamos caro la inexperiencia de muchos dirigentes de mi partido. Arena no está para probar con dirigentes novatos que vienen a estrenarse.
Arena es un partido que tiene más de 30 años de existencia y que tiene liderazgo fuerte. Yo admiro liderazgos fuertes dentro de mi partido. Hugo Barrera es uno de ellos. Es una persona con tremendo raigambre, con una ascendencia dentro del partido muy fuerte, con un liderazgo en amplios sectores de la vida nacional, con una persona capacidad de tender puentes, y que un liderazgo de esa naturaleza nos podría a nosotros sacar adelante, nos podría sacar adelante. No vale venir a experimentar ya, es que no estamos para experimentar, para ver si fulanito que es joven y que fulanito que es esto y que no sé qué, con cero experiencia en la vida política nacional. Entonces yo sí llamo la atención sobre eso. Es el momento de que todos empecemos a ponerle atención a este proceso para que después del mismo, que ya es obligación de la ley de partidos políticos, podamos tener una dirigencia con toda la robustez, con toda la credibilidad, con el respaldo de toda esa estructura, la cual debe tener total libertad para decir yo quiero a fulano de tal en tal puesto, yo quiero a sutano, para que esa dirigencia pueda tener el respeto total de la militancia de mi partido. Pero ¿quién estaría dando estos lineamientos? ¿De dónde vendrían estos lineamientos que se le estarían dando? Bueno, mira, ya Rafael Morán está apuntando a algo bien delicado. Entiendo que él subió un Twitter, pero esto yo lo estoy viendo desde hace rato. Si es que, mira, yo he andado en Paraíso de Osorio, yo he andado en San Gerardo, se me escapa el nombre, yo he andado en Concepción de Oriente, yo he andado por San Lorenzo, yo he andado por el Painal. Si yo ando por todos los lugares y uno está recibiendo la información, es decir, deben de abrir, no es cuestión que hay que dar las hojas de afiliación solo a los que van a votar por los que nosotros queremos y tener ese control férreo. Deben de abrir este proceso, pero la responsabilidad de ellos es hacerlo con transparencia, si no, los va a juzgar con total dureza la misma estructura del partido. Si están pretendiendo llevar a la dirigencia del partido a personas ya con la bendición de ciertos sectores del partido, y llevarlos ya con línea dada a través de la comisión de enlace para que voten por estas personas, van a provocar lo que nadie quiere para el país, que los salvadoreños pierdan la confianza. Si nosotros hablamos que somos demócratas, debemos de practicarla desde el interior del partido y vivirla desde el interior del partido y ser un ejemplo de democracia interna para que eso pueda, diría yo, desbordarse para el resto de la sociedad. Pero si vamos a hacer un simulacro de elecciones para poner a las personas que ya andan promoviendo por ahí y que esto se trastoque, la responsabilidad será de ellos, Manuel. ¿Usted estaría buscando presidir el partido Arena? No necesariamente. Yo sí creo que me gustaría estar dentro de la dirigencia del partido, pero no porque un sector poderoso del partido me proponga, sino que porque las estructuras de mi partido digan Norman Quijano tiene que estar ahí. A mí ya me ha pisoteado demasiado el partido en eventos recientes y no estoy dispuesto a aguantar más pisoteos más, por eso quiero estar en la toma de decisiones de mi partido. Y si por momentos me ignoran, pues hombre, que me ignoren, pero lo que más me agrada es que sigo teniendo el cariño y la simpatía de los salvadoreños. No hay encuesta que salga en el país donde no se mencione que Norman Quijano está liderando en el sector de la derecha las encuestas. Parece que ayer salió otra encuesta. Eso yo estoy profundamente agradecido con los compatriotas. Mis compatriotas me están dando ese sitial de honor de estar en las encuestas siempre en el primer lugar, desde que pasó el evento presidencial. Es allá la dirigencia del partido, porque yo estoy seguro que las estructuras pueden estar conmigo. Es allá la dirigencia del partido la que tiene que tomar acción para que los que estamos con el deseo de servirle al país y que tenemos la experiencia para servirle al país a través del partido, podamos accesar a esos lugares. Si lo vedan o si lo boicotean o si apartan maliciosamente a ciertos liderazgos dentro del partido, pues la misma estructura va a seguir respondiendo en esa forma. Mira, yo te digo, lo menos que puedo mostrarme es humildemente agradecido con mis compatriotas. No sé cuál encuesta fue la que salió ayer y luego de nuevo me vuelven a poner en el primer lugar. Entonces, yo le quiero servir a mi país más tiempo. Yo le quiero servir a mi partido. Con honestidad le quiero servir a mi partido. Creo que el partido tiene que tomar decisiones valientes, tiene que tomar decisiones audaces, pero el partido lo primero que tiene que recuperar
Manuel, es su nivel de credibilidad ante la opinión pública. Y el partido no puede dejar de tutelar a sus funcionarios públicos. El partido tiene que estar viendo el desempeño, porque producto de mal desempeño que hemos tenido con algunos funcionarios es que nos fuimos saliendo de la simpatía de muchos sectores de la población. Yo creo que el partido ha liderado esfuerzos para la conquista de la paz, para una serie de beneficios para los salvadoreños, pero estamos en otro momento importante de la vida del país donde el partido tiene que ser un protagonismo en primera línea. Doctor, le quiero agradecer que haya tomado parte de su tiempo para venir a acompañarnos aquí en la entrevista de Hechos AM y que habláramos, bueno, de todos estos temas que hemos abordado durante esta mañana de martes. Muchas gracias, Manuel, y ha sido un gusto poderme dirigir a los amables televidentes. Muchas gracias, Manuel, por invitarme. Así cerramos la entrevista de Hechos AM correspondiente a este martes. Viene la segunda parte del noticiero, así es que los invitamos a que continúen con Canal 12 y que por supuesto mañana tendremos una nueva entrevista siempre aquí en Canal 12.